Es la hora de la pastela, irse a la cama y ver que pega. Es la hora de la pastela, irse a la cama y ver que pega. Es la hora de la pastela, irse a la cama y ver que pega. Es la hora de la pastela. Bienvenidos a el número, no recuerdo, de la hora de la pastela. Como saben, me tomé un par de semanitas de vacaciones porque tuve una recaída en mi adicción a las drogas. Pero aquí estoy, vivito y coleando. Y esta es una pastela especial para mí, y yo creo que para muchos, porque va a tratar sobre Jorge Glusberg. Jorge era mi amigo. Y yo sé que esto es algo que va a provocar muchas contradicciones en el mundo del arte. Y yo creo que todo lo malo que se dice sobre Jorge Glusberg es verdad. Pero Jorge Glusberg fue parte de una época y fue un fenómeno que marcó un modo de promover el arte en la Argentina y en el mundo, yo diría. Pero lo quiero recordar con mucho cariño porque él a mí me ayudó en un momento muy difícil, cuando yo estaba en la Secretaría de Cultura, en la Subsecretaría de Cultura de la Nación, y fue quizá el único que me hablaba, que me dio una mano, cuando estaba totalmente aislado. Por eso yo le quiero dedicar esta pastela a Jorge Glusberg. Empezamos. Desde el principio de los 80s al presente ha venido ocurriendo un fenómeno que se empalma con la tendencia del arte contemporáneo internacional de generar instancias intermedias que se proponen categorizar la producción artística a los fines de su entendimiento, por un lado, pero también con el objetivo de lograr una estabilización de los significados. Vale decir que la imagen en general siempre es ambigua y su lectura depende del espectador, quien lo hace de manera parcial y subjetiva. Esto quiere decir que si bien hay un contenido altamente subjetivo en la apreciación artística, el público masivo no educado en arte y el nuevo coleccionismo, sin tiempo para educarse, ya que su principal preocupación es hacer guita, demandan estructuras que faciliten esa tarea de apreciación artística. Es aquí donde emergen una serie de figuras cuyo objetivo es el de poner en funcionamiento dichos parámetros conceptuales de simplificación. En otras palabras, el nuevo público necesita intermediarios que filtren la labor académica del conocer, aquel viejo conocer del siglo XIX que nosotros ni siquiera tuvimos en Argentina. Por eso el público de arte en Argentina es un público muy novato, es un público que no tiene tradición. Y en este sentido, en la formación de ese público, yo creo que Jorge Glusberg es una figura importante. Es en este movimiento pendular de educación a entretenimiento en donde yo creo que Jorge Glusberg quedó atrapado. Y ahí es donde aparece, si se quiere, la nueva imagen. Y aparece la nueva imagen de la mano de una serie de personajes que hoy son entendidos como curadores, pero en ese momento se entendían como gestores culturales, se los llamaba gestores culturales. Yo creo que Jorge Glusberg es, si se quiere, es el primer gran curador argentino. Es también en este espacio de intermediación en el que empieza a surgir la promoción artística en tanto tal en nuestro país. A principios de los 80, la figura de Jorge Glusberg es fundamental para entender el momento en el cual arte y burocracia parecen confundirse. El espacio de poder construido como gestor por Glusberg solo puede ser entendido por analogía a figuras internacionales como Alfred Barr, creador del MoMA, o Bonito Achille Oliva, creador de la transvanguardia italiana con la que Glusberg se identificó tan fuertemente. Mi hipótesis de trabajo es que el modus operandi de Glusberg obliga a mirar a un movimiento ecléctico de artistas de un modo en particular, y la necesidad de insertarse en los parámetros planteados desde arriba, es decir, desde Glusberg, casi hasta yo diría desde un grupo de gente muy específica hacia abajo, generan un modo particular de ver la pintura, y esto es lo que me interesa analizar en esta pastela y la que viene. Desde el punto de vista de la recepción por parte del público, la neofiguración o nueva imagen aparece como un rótulo confuso que deja a la apreciación artística en un lugar profundamente ambiguo. Tal es la naturaleza de la pintura como medio, es un medio profundamente ambiguo, pero en este caso, al salirse de la lógica de las vanguardias, este tipo de pintura aparece como una pintura que
gusta o no, que expresa o no expresa. Es decir, la crítica se coloca en un lugar de mucho poder. Y el crítico es un tipo que puede captar ciertas variables subjetivas, y de acá al amiguismo y a la tráfica de influencias hay una distancia muy chica, porque es muy poca la profesionalidad que genera la nueva imagen, a pesar de que se presenta como puramente profesional. Esto desde ya pone demasiada presión en la figura del artista, y vamos a ver cuáles son las consecuencias. Así, el involucramiento de Glucksberg con el resurgimiento de la pintura, tras lo que puede ser llamado el imperio internacional de la abstracción y el conceptualismo, viene de la mano de una visita a Buenos Aires del crítico italiano Achille Bonito Oliva. Su participación en las cuartas jornadas internacionales de la crítica, organizadas por la Asociación Argentina de Críticos de Arte en 1981, por entonces presidida por Jorge Glucksberg, son de fundamental importancia para ver cómo este movimiento se gesta. Desde entonces, Bonito Oliva realizó varias visitas al país, durante las cuales dio conferencias en el Centro de Arte y Comunicación, CAIC, en las que difundía su concepción del arte de la transvanguardia italiana. En un artículo publicado en la revista Flash Art en 1979, el crítico había introducido este concepto para referirse a los italianos Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Nicola De Maria y Mimmo Palladino. Básicamente lo que vincula a estas figuras es una vuelta a la pintura desde un lugar de profunda subjetividad. Si se quiere, la transvanguardia italiana es una reacción al expresionismo abstracto como expresión subjetiva en materia, digamos, sin figuras, pero introduciendo las figuras. Y al aparecer en Italia y al aparecer en Alemania y también en Estados Unidos, pero fundamentalmente está relacionada con los estertores post-humanísticos de la Segunda Guerra Mundial. Y el tema es el cuerpo, la representación del cuerpo, los límites del cuerpo. Y esto, como sabemos, apareciendo en Argentina en el año 81-82, va a tener repercusiones muy específicas y va a ser susceptible de manipulaciones casi, te diría, demagógicas. Muy interesante. La visita a la Argentina ocurría como consecuencia directa de su participación en el Aperto 80, un sector creado dentro de la Bienal de Venecia para la exhibición de artistas emergentes, y tras la publicación de un libro de gran difusión titulado La transvanguardia italiana. Allí explicitó su teoría, que proponía superar la linealidad del progreso vanguardista en el que se hallaba inmersa la producción y la crítica artística, para pensar el arte contemporáneo en términos figurativos, ahistóricos y más allá de las vanguardias. En su libro, Achille Bonito Oliva reclamaba una vuelta del arte a sus motivos internos y a las razones constitutivas de su operar. Este era un llamado de autonomización y subjetivización de la acción artística, cuya única diferencia con el expresionismo abstracto de Jackson Pollock y Mark Rothko es el aceptar la figuración entendida en un colapso de abstracción y naturalismo, mas no de mímesis. En síntesis, dos exposiciones organizadas por Bonito Oliva encumbraron la transvanguardia italiana. La primera, llevada a cabo en la ciudad de Módena en marzo de 1982, tuvo carácter internacional y transatlántico, al incluir junto a los artistas primigenios del grupo transvanguardista italiano a una serie de artistas norteamericanos. Los aunaba una visión ecléctica dentro de los desvíos de la imagen de lo figurable, que superaba las divisiones entre la abstracción y la figuración. Fueron Jean-Michel Basquiat, David Deitch, David Salle, Julian Schnabel y Robert Scannage, quien completaron la nómina de la transvanguardia Italia-América, presentada por Bonito Oliva como un movimiento simultáneamente internacional. En el texto del catálogo, sin entrar en las peculiaridades de cada obra, Bonito Oliva ahondaba en las particularidades que diferenciaban el nuevo movimiento de las intenciones de las vanguardias históricas y las neovanguardias posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En sus propias palabras, la desmaterialización de la obra y la impersonalidad ejecutora que caracteriza al arte de los años 70, conforme a un desarrollo rigurosamente duchampiano, se superan en el restablecimiento de la manualidad, en el placer de la ejecución que reintroduce en el arte la tradición de la pintura. Esa muestra reunía una amplia selección de 3 generaciones de artistas para testimoniar la situación de la pintura a comienzos de los años 80. Asimismo, enaltecía a Willem de Kooning, Balthus,
Francis Bacon, Roberto Matta y por supuesto Picasso, como maestros modernos que habían mantenido sus posturas pictóricas, apartándose de la progresión lineal sostenida hasta entonces por el sistema del arte. El curador Eukimides, crítico de arte de origen griego, a cargo por entonces del programa de artes visuales de la ciudad de Berlín, viajó también a Buenos Aires para participar de las Jornadas Internacionales de la Crítica de 1981 y dictar unas conferencias tituladas El arte europeo hoy. Si bien no han quedado registros de sus intervenciones completas durante el evento ni de las de Bonito Oliva, el primer número de la revista El Porteño dedicó una nota titulada ¿Para qué sirven los críticos?, en la que se partía de aquellas jornadas para poner en cuestión las acciones de la crítica que se estaban llevando adelante en el ámbito local. Se trató de una corrosiva reseña sobre las sesiones organizadas por la ACA, Asociación Argentina de Críticos de Arte, en la que a pesar de ciertas desprolijidades, los únicos que salieron airosos fueron los críticos extranjeros, frente al supuesto patetismo y ganas de pertenecer al mundo de los críticos argentinos, que se las pasaban citando Lacan y Kristeva sin ninguna necesidad. Por su parte, Guillermo Cuitca, a comienzos de 1981, se hallaba en Londres y tuvo oportunidad de visitar la exposición New Spirit in Painting en la Royal Academy of Arts. El artista reconoce que lo que vio entonces en alguna medida recontextualizaba su propia obra, aun cuando no se sentía identificado con esa pintura tan expresionista y no comulgaba con esa explosión pictórica. La pregunta es entonces, ¿qué fue lo que vio? Contextualizado. De algún modo es Jorge Glusberg quien a nivel local facilita ese contexto para la contextualización reclamada por Guillermo Cuitca. Los lineamientos tendidos eran esos del New Spirit tras vanguardia, desde los momentos iniciales en que organizó la primera exposición en este sentido, llamada La Nueva Imagen, y en cada oportunidad que tuvo asegurada que su proyecto curatorial justifica de alguna forma lo que está sucediendo contemporáneamente en los grandes centros artísticos internacionales. Es decir, queda claro que para Jorge Glusberg había una necesidad de traducir lo que ocurría en Italia y en Alemania a la realidad argentina. Esto ocurre en una serie de muestras muy específicas y podemos decir que previo a la organización de la versión inicial de La Nueva Imagen en la Argentina, Glusberg había convocado a 5 artistas para integrar una exposición en el CAIC bajo el nombre del grupo de los 5. Guillermo Cuitca, Osvaldo Monzo, Pablo Bobbio, Ernesto Bertoni y Miguel Melcom son los invitados. Este último y Monzo habían expuesto unos meses antes como el grupo de la M, justo con Eduardo Medici en la galería de Adriana Indic, como un intento fugaz de acompañamiento de los artistas para evitar el aislamiento. Y por su parte, Cuitca exhibió obras vinculadas a su serie Cómo hacer ruido y tuvo oportunidad de exponer su serie Nadie olvida nada por primera vez y casi la única, en forma completa, con todas sus partes. La primera edición de La Nueva Imagen realizada por Glusberg se llevó a cabo en las Galerías del Buen Aire precisamente en noviembre de 1982. La selección de obras correspondió a artistas de diferentes orígenes, lenguajes y generaciones tales como Antonio Berni, Bobbio, Bueno, Juan José Cambre, Américo Castilla, Ernesto Deira, Jorge de la Vega, Ana Eckel, Kenneth Kemble, Guillermo Cuitca, Rómulo Machó, Florencio Méndez Casariego, Osvaldo Monzo, Luis Felipe Noé, Juan Pablo Renzi y Luis Wells. Ese mismo año, ese amplio conjunto de creadores con la inclusión de Hilda Paz quedó amalgamado en el capítulo de Glusberg La Nueva Imagen en Latinoamérica, incluido en el libro editado por Aquile Bonito Oliva. Y de alguna forma ese fue el objetivo de Jorge Glusberg. Y siempre que Glusberg buscaba un punto de partido de este movimiento, siempre enunciaba la figura que por eso acabamos de ver en la pastela de la vez pasada, que es la figura de Antonio Berni. Con lo cual, según Glusberg, Antonio Berni es el generador de este movimiento, que en realidad no fue un movimiento. Y como vamos a ver la semana que viene, analizando a los artistas argentinos de la Nueva Imagen, no obedece de ninguna manera a los lineamientos de la Transvanguardia Internacional y en tal sentido fracasa como mala pintura. Hasta la semana que viene.